Me da mucho gusto estar aquí con ustedes para compartir este tema, y no solamente el día de hoy, sino otros miércoles más, sobre algo que nos apasiona a todos, que es la Santísima Virgen de Guadalupe. Ahorita el Padre Ernesto nos hablaba acerca de la Virgen de Fátima, y a mí lo que se me hace extraño es que en ninguna parte de Portugal algún portugués dice, yo soy fatimino. No he escuchado algún francés, aparte de que porque no he ido en Francia, pero no he escuchado algún francés que diga, yo soy lourdeano, ¿verdad? Por la Virgen de Lourdes. Pero ¿qué católico mexicano no dice, yo soy guadalupano? La Santísima Virgen de Guadalupe nos crea identidad, porque ella forjó una patria e hizo historia en nuestra patria, en nuestro lugar, en nuestro territorio. Santa María de Guadalupe no solamente se queda como un mensaje para nosotros, sino es una presencia viva que el mexicano principalmente, porque trasciende nuestras fronteras, pero que el mexicano entiende como algo muy especial y algo que siempre va calando y se va metiendo más en nuestro corazón. Si recordamos el libro del Cantar de los Cantares, cuando dice, esposa mía, amada mía, te llevo grabada como un sello en mi hombro, como un sello en mi corazón, es como una forma de decir, estás calando hasta lo más profundo de mi ser y llegando ahí. Así es Santa María de Guadalupe. Pero sobre todo, porque el mensaje guadalupano, el verdadero mensaje guadalupano, nos habla de alguien más, y alguien con A mayúscula. Santa María de Guadalupe siempre te va a llevar a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, el Ipalnemoguani, es decir, el verdaderísimo Dios por quien se vive. Toda ella te habla de todo Él. Toda Santa María de Guadalupe te habla de nuestro Señor Jesucristo. En lo que tú quieras observar de ella, si la quieres contemplar en su totalidad o ves alguna parte de ella, toda ella te habla de Jesús. Y eso es lo importante. Por eso, Santa María de Guadalupe es el acontecimiento grande en la historia de nuestra patria, y también podemos extenderlo a todo el mundo, porque es Jesucristo el centro del acontecimiento guadalupano. Y como es Jesucristo el centro del acontecimiento guadalupano, Jesucristo es el centro de nuestra vida y es el mensaje de Dios para todos nosotros. Bien, como católicos tenemos una frase que dice, un texto sacado de su contexto, que es puro pretexto. Bien, cuando yo saco algo de su contexto, ordinariamente lo utilizo para mi conveniencia, aunque no sea verdad, pero lo estoy sacando para mi conveniencia. Bien, en Santa María de Guadalupe de alguna forma sucede lo mismo. Si tú quitas el contexto del acontecimiento guadalupano, sí vas a entender el acontecimiento guadalupano, pero no en su totalidad. Por eso es importante ver el contexto. Santa María de Guadalupe, la Virgen María, no estaba allá en el cielo, ahí jugando con los angelitos y San Gabriel, a ver, muévete un poquito más, no me dejas ver la tele. A ver, San Rafa, ven para acá, tráeme unas medicinas. O sea, la Virgen no estaba haciendo chopitos con las nubes, ahora dónde me aparezco, a ver a quién le hablo. O sea, ella no estaba aburrida en el cielo. Ella, como fiel discípula de nuestro Señor Jesucristo, que eso no se termina una vez que uno pasa de este mundo a la casa del Padre, ella sigue siendo discípula, ella sigue siendo misionera, porque a Dios no lo podemos abarcar nunca, y también porque ella sigue siendo enviada. Y cuando llega a nuestras tierras mexicanas, pues ha sido enviada por Dios. Ella es una mensajera, la mensajera de Dios, porque viene a traernos el mensaje de Dios. Ella no es el centro del mensaje, es nuestro Señor Jesucristo. Pero quien porta ese mensaje es Santa María de Guadalupe. Y ese mensaje no solamente se transmite en palabra,
sino ese mensaje también se transmite en imagen, ¿sí? No solamente es lo que le dice, ¿a quién le habló Santa María de Guadalupe? No me vayan a contestar como en un lugar cuando hice esta pregunta, ¿a quién se le apareció la Virgen de Guadalupe? A Tizoc. Bueno, sí, a Tizoc sí se le apareció María, pero era Félix, no era la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Se le aparece a San Juan Diego, le transmite un mensaje, lo iremos viendo miércoles tras miércoles aquí en estas reuniones, pero además del mensaje que transmite, este mensaje se presenta en imagen. Esa imagen la tenemos de una manera muy especial en la Basílica, en México, en el Cerro del Tepeyac. Está la tilma de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, eso lo veremos más adelante, pero ahí está la imagen original, la verdadera, donde se estampó la Reina del Cielo en la tilma de un indígena chichimeca de mentalidad tolteca que tuvo la gran oportunidad de ser testigo de este acontecimiento maravilloso, las apariciones de Nuestra Señora del Cielo, la Virgen de Guadalupe, porque ella ha querido que así se le nombre. Bien, pues vamos a hablar del contexto. Quizá hoy ustedes quieran saber ya, Padre, ¿es cierto que hay música en el manto? Sí, sí hay música en el manto. ¿Lo vamos a ver ahora? No. Padre, ¿es cierto que las estrellas están de acuerdo? Sí, es cierto. ¿Vamos a hablar de eso? No. Padre, ¿es cierto? En pocas palabras, para evitarles tanto, ¿es cierto? Sí, todo lo que han escuchado es cierto, menos lo que no. Pero no vamos a ver eso, sino vamos a ver el contexto. Se le apareció a un indígena. Y eso ya tiene una connotación histórica muy importante. Y se apareció en un momento concreto de la historia de México, después de la conquista. Después de que México fue conquistado por los españoles, Hernán Cortés, viene una situación terrible para nuestra patria. Es en ese momento histórico, es en esa situación concreta donde ella viene. Y sobre todo bajo un obispo también muy concreto que es Fray Juan de Zumárraga, que un año y medio antes del 12 de diciembre de 1531 le había escrito una carta al emperador Carlos V, que ya conoceremos más adelante, diciéndole que estas tierras están ya a punto de terminar, la muerte está reinando por todas partes, algo se tiene que hacer. Todo eso es parte del contexto de lo que vamos a presenciar después con el acontecimiento de las apariciones. Bien, pues como ustedes saben, el México prehispánico estaba dividido por territorios. Eran poblaciones. Esas poblaciones tuvieron un movimiento. ¿Cuál es ese movimiento? Se gesta el movimiento, se gesta la población, empieza a desarrollarse, crece, llega a su culmen y después comienza el declive. No solamente en México, en muchas otras partes. Los romanos, los griegos, los egipcios, en Mesopotamia, los asirios, la civilización que ustedes me quieran preguntar, ustedes pueden ver que esa civilización se gesta, crece, llega a su plenitud y comienza el declive. Algunas desaparecen, otras simple y sencillamente ya no tienen la misma fuerza e influencia que antes. En los pueblos de América eso es lo que sucede. Está dividido concretamente en 3 regiones. Lo que es Aridoamérica, que es el norte. Nosotros pertenecemos a la región Aridoamérica. ¿Por qué Aridoamérica? La misma palabra ya nos lo dice. Es la región menos favorecida en la naturaleza. Mesoamérica, lo que es el centro del país y lo que es la península de Yucatán. Bien, pues en estas 3 regiones, lo que es Aridoamérica, Mesoamérica y lo que es la península de Yucatán, se empiezan a desarrollar diferentes culturas. Desde el 1200 antes de Cristo hasta el año de 1521, cuando llegan los españoles y conquistan a los aztecas.
¿Cuál es la primera civilización que podemos destacar? Los olmecas. Ustedes distinguen a los olmecas. ¿Saben por qué se distinguen los olmecas? ¿Por qué será? Son los que hacen las... Si van a Veracruz, ¿qué es lo que lo recibe en Veracruz? Una cabeza olmeca, una de esas grandotas. Esos son los primeros, la primera civilización importante que podemos destacar en Mesoamérica. También podemos destacar a los teotihuacanos. ¿Dónde está Teotihuacán? Si están en el Zócalo, en México, a 1 hora y cuarto en carro, a 2 horas y media en autobús, a 5 horas y media caminando y a 3 horas 25 minutos en bicicleta. Todos esos recorridos los he hecho para ser muy preciso. No es cierto, ¿verdad? Están las pirámides de Teotihuacán. Bueno, pues ahí se establecieron. No se llamaban teotihuacanos, así le llamaron los aztecas a ese lugar. Y pues la población que ya había desaparecido cuando llegaron los aztecas en el año de 1200 y tantito después de nuestro Señor Jesucristo, bien, pues ahí ya estaba Teotihuacán. Esos lugares, esas pirámides que están hasta la fecha. Bien, después de los teotihuacanos, surge en la península una cultura muy destacada, ampliamente desarrollada, que se caracterizó más que por la guerra, por la cultura. Y esos son los mayas, que hicieron sus astronomía, su matemática, la agricultura, una civilización muy importante. Despuesito de los mayas, junto con ellos, surgen en la región de Tabasco, Veracruz y hacia el centro del país, otra civilización muy destacada y que para la mentalidad indígena azteca va a ser importantísima y para el acontecimiento guadalupano va a ser fundamental, los toltecas. Los toltecas que llegan a ser grandes hombres, sabios, ahí es donde se desarrollan los tlamatinimes, los sabios, los que organizan toda esta cuestión de la teología o filosofía religiosa, y vemos que los toltecas vienen a tener comunicación con los mayas. Hay una divinidad común entre ellos que es la serpiente emplumada. En maya o en los mayas, esa divinidad empieza con Kukul y termina con Can. Alguien lo dijo por allá, Kukulcán, muy bien, exactamente, Kukulcán. Y en tolteca, en náhuatl, será pues Quetzalcóatl, ¿verdad? La serpiente emplumada. Esta divinidad viene a ser muy importante y viene a ser una divinidad desencadenante de todas las demás cosas. No quiere decir que haya existido, sino es parte de la filosofía religiosa antigua. Pues con los toltecas, pues también vienen más adelante los aztecas. Los aztecas querían toltequizarse. ¿Qué significa toltequizarse? Hagan de cuenta como nosotros cuando nos invaden los gringos para allá, que McAllen ya nos quede más cerca. Que así estamos, ¿verdad? O sea, ya queremos ser parte de los de arriba, ya queremos pagar en dólares, aunque no los tengamos, ya queremos pagar en dólares. Bueno, así estaban los aztecas, ellos querían toltequizarse. ¿Por qué? Porque ellos eran un pueblo guerrero, no desarrollaban religiosidad ni filosofía, sino lo aprendieron de quienes eran sabios, en este caso los toltecas. Así como en Roma y Grecia, Roma domina Grecia, pero Grecia domina Roma. Roma bélicamente, Grecia culturalmente. Eso mismo pasa con los toltecas y con los aztecas. Los aztecas absorben, asumen, asimilan la filosofía religiosa de los toltecas y la cultura. Y tomando, dentro de todas esas divinidades, esta tan importante que es Quetzalcóatl. Bien, en el norte tenemos a los chichimecas. Nosotros somos territorio chichimeca, junto con otras culturas. Vemos a los tarascos, o también vemos que no se les llama tarascos, sino purépechas, los de Michoacán. Están los aztecas en el centro, los toltecas en el centro. Vemos a los olmecas pegados a Veracruz, y en el sur vamos a ver a lo que son los mayas. No todas las civilizaciones convivieron juntas, no todos. A veces unas desaparecían,
Por ejemplo, cuando llegaron los aztecas, repito, ya no estaban los teotihuacanos, ya no existía esa civilización. Todas son importantes porque todas van aportando algo a esa gran civilización que son los aztecas, en donde concretamente en esa mentalidad y en ese tiempo, Santa María de Guadalupe se aparece a San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Bien, vamos a hablar un poquito de esa filosofía religiosa. Todos los pueblos, sin excepción, son politeístas o han sido politeístas. ¿Qué significa poli? No es el que está aquí arriba y te va a levantar el carro y está haciendo... Ese es otro tipo de poli. Poli significa muchos. Politeísta es creer en la existencia de muchos dioses. Solamente ha existido un pueblo que ha sido monoteísta. ¿Cuál es ese pueblo? Empieza con Is y termina con Rael. Exactamente. Israel, muy bien. Israel es el único pueblo monoteísta creyendo en Yahvé. Todos los demás son politeístas. Algunos, como por ejemplo México, los toltecas, llegaron en un grupo de personas a descubrir, a reflexionar en la existencia de un solo Dios. ¿Por qué? Porque decían los indígenas, sobre todo los toltecas, hay muchas cosas en el universo. Y tenemos el Dios de la lluvia, y tenemos el Dios del trueno, y tenemos el Dios del viento. Pero vemos que este mundo está marcado por la dualidad. Por ejemplo, tenemos frío y tenemos blanco y hombre, arriba, derecha. Vemos que son dualidades. Luz, oscuridad. Vemos que está así. Tenemos nosotros dos carteras, ¿verdad? Bien, pues dicen ellos, tiene que haber un Dios que abarque esas polaridades. A ese Dios le llaman Dios dos, Dios de la dualidad. En náhuatl se dice Ometeotl. Ome significa dos, Teotl, Dios, el Dios de la dualidad. Vemos que ese Dios es el único Dios y se manifiesta, se hace presente en el hombre a través de otras formas como Tlaloc, como Quetzalcóatl, como Tezcatlipoca y otras divinidades. Bien, pues ese Dios Ometeotl tiene sus títulos. Por ejemplo, nosotros a Dios, ¿cómo le llamamos? El omnipotente, que quiere decir todo lo puede. El omnipresente, que quiere decir que está. Hay gente que tiene esa cualidad, le llaman Diosito, porque está en todas partes y nadie lo puede ver. ¿Ah? Bien. Omnipresente, omnisciente, quiere decir que todo lo sabe. Bueno, así como nosotros le tenemos nuestros títulos a Dios, los indígenas también le tenían su título o sus títulos a Ometeotl. Padre, ¿y eso qué tiene de importancia? Es extraño. ¿Por qué? Porque los títulos con que los toltecas le designaban a Ometeotl son los mismos títulos que Santa María de Guadalupe utiliza para su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Es extraño? ¿Por qué? Porque los indígenas, los toltecas, le llamaban a Ometeotl el Ipalnemohuani, el Teyocoyani, Moyocoyatzin, Inilhuicagua, Intlactipaque, Intloquenahuaque. Al final, en el examen, aquí ustedes van a tener que contestarlo, ¿verdad? Son 5 títulos. De esos 5, 4 son los que utiliza la Virgen de Guadalupe para Jesucristo, su Hijo. Cuando ella dice, yo soy la siempre Virgen, y luego viene náhuatl. Ininansininguelneliteotl Dios inipalnemoguanin teyocoyanin tloquenahuaque nilhuicagua intlactipaque. Ustedes nada más dicen, ¿que fue a Tlaquepaque? No, esa es otra cosa. Ininansin
la madre del verdadero Dios, Teotl Diosini, Panoguani, Teyocoyani, Intloquenahuaque, Nilhuicahue, Intlactipaque. Los mismos títulos que los toltecas le designaban a Ometeotl son los mismos títulos, no el nombre de Ometeotl. Jesucristo no es Ometeotl, porque es una divinidad muy lejana, muy diferente a nuestro Señor. Pero ella utiliza esos mismos títulos, ¿para qué? Para que Juan Diego entienda. Para que también los demás que iban a escuchar esos títulos entiendan de quién se trata. Del verdaderísimo con B mayúscula, no el verdaderísimo con B minúscula o V minúscula, que sería Ometeotl. El verdaderísimo con V mayúscula, que es nuestro Señor Jesucristo. El verdadero Dios, el verdadero por quien se vive. El verdadero Dios por quien todo fue creado, el cielo y la tierra. El que está en todas partes. El dueño del cielo y la tierra y el creador de todas las personas. Bien, pues eso es lo interesante. Ese Dios, Ometeotl, dice, voy a crear el universo y voy a crear a toda la humanidad. Pero no lo voy a hacer yo porque yo no me voy a manchar las manos. ¿Ven la diferencia entre Jesucristo y Ometeotl? O sea, yo no me voy a manchar las manos. Y crea 4 dioses que vienen a ser como sus hijos y vienen a ser los 4 dioses creadores. Ahora bien, me voy a ir adelantando un poquito para quemar cartucho y que no digan, el Padre no nos habló de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? El 4 es muy importante para los indígenas. ¿Por qué? Las 4 estaciones del año, los 4 puntos cardinales, los 4 elementos de la vida, tierra, aire, agua, fuego. Ese 4 se va a manifestar aquí en la flor Nahui Olin, y ese 4 se va a manifestar en los colores de las alas del ángel más la luna. Porque dicen, Padre, si es cierto que el ángel tiene el color verde, blanco y rojo, porque así es nuestra bandera mexicana. Y le digo, fíjese para que vea las cosas como son. A ver, ¿cuándo fueron las apariciones de la Virgen de Guadalupe? 1531. ¿Cuándo fue la independencia de México? 1800. ¿Cuándo se consumó? 1821. ¿Qué es primero? 1531 o 1821. ¿Me puede repetir la pregunta, Padre? ¡Ay, juezo! Bueno, el huevo o la gallina, ¿qué fue primero? Por eso, pues, ¿qué fue primero? Pues, primero el ángel. Nada más que nos vamos con y aparte, ni es verde, es azul verdoso, que es diferente. Es azul verdoso, es blanco amarillento y es naranja rojizo. Y empieza con la luna, que es negra, que son los 4 colores. Las 4 divinidades que ustedes ven en pantalla, Tezcatlipoca, Tlaloc, Quetzalcóatl y Eecatl, esas son las 4 divinidades creadas por Ometeotl. Cada divinidad tenía un color. ¿Cuáles colores creen que tenían esas divinidades? Ya van entendiendo cómo, ella se está valiendo de lo que ellos creían para que visualmente entendieran. Los 4 dioses, ¿qué? Creadores. Y aparece aquí elementos de esas historias, no vamos a llamar mitologías, de esas historias ella va tomando todos estos elementos, toma el 4, flor Nahui Olin, toma el 4 en la cuestión de los elementos, y ese 4 va a aparecer en la creación. Bien, ¿qué hace Ometeotl? Le da los huesos sagrados a estas 4 divinidades y les dicen, ustedes tienen el encargo de crear el universo y a todas las personas. Así es que van a tener que hacer el sol, que es lo que va a dar vida, van a tener que hacer el sol y toda la creación. Bien, pues se reúnen estas divinidades, esos 4, en el lugar llamado Teotihuacán. Cada vez que ustedes oigan Can, Tan o Tlán en náhuatl, significa lugar de. Por ejemplo, Tenochtitlán es el lugar de rocas o de piedras
donde abundan los nopales, eso significa Tenochtitlán. Teotihuacán, lugar donde los dioses fueron creados o donde los dioses se reunieron. Tecatitlán, lugar donde abundan las tecates. Dicen que es muy socorrido por las Tecatitlanes, dicen por ahí, ¿verdad? No es cierto, esta última no, Esta última no. Las otras dos sí son ciertas. Se reúnen en Teotihuacán para crear a los dioses y ahí se forman los más de 400 dioses y son colocados en 13 escalafones. En el más alto y por encima de todos estará Ometeotl y en todos los demás estarán las demás divinidades. Por eso el 13 y el 4 serán números importantes. El siglo azteca, el siglo no es de 100 años como para nosotros, sino es de 52. ¿Por qué? Porque es la multiplicación de 13 por 4. ¿Sí? Cada 52 años se cerraba un círculo, se cerraba un ciclo. Estaba dividida esa cuenta en 4 épocas. Caza, conejo, caña, pedernal, son los 4. En la última era caña. Cuando se aparece la Virgen es 13 caña. Es la última cuenta de esos 52, de esos 13, 4 grupos de 13, ella se aparece en un 13 caña, ya al final del final del final. Bien, 52 años, así es como estaban distribuidos, se crean los dioses y dicen, muy bien, ya están todos los dioses, necesitamos crear a la humanidad. Y para que haya humanidad necesitamos que haya un sol. A ver, Chalchitlicue, sube y sé tú el sol. Y subes Chalchitlicue, la diosa de las aguas tranquilas, y es el sol. Y crean con los huesos sagrados y el barro de la tierra a la primera humanidad, pero los hacen muy pequeñitos, muy pequeñitos. Tan pequeñitos que se les iban entre las manos. No hacían templos, no hacían sacrificios humanos. Los dioses se enojan porque de eso estaban sedientos, de los sacrificios humanos y que les hicieran sus templos. Estos no lo hacen. Baja Chalchitlicue, deja de ser el sol y destruyen a la primera humanidad, recogen los huesos sagrados. Segundo intento, le dicen a Tlaloc, sube y sé tú el sol. Y ahora vuelven a crear a la humanidad con el barro de la tierra y los huesos sagrados, pero ahora lo hacen inmensamente grande. Eran tan grandes los hombres que eran medio torpes. No quiere decir que todos los grandes sean torpes, ¿verdad? Los de antes. Y como eran torpes, chocaban entre ellos, se caían, y es como se hicieron los cerros. Bien, no adoraban a los dioses, no hacían sacrificios humanos, no construían templos, dijeron, vamos a destruir a esta humanidad. La destruyen y baja Tlaloc. Tezcaltipoca, sé tú el sol, tercer intento, y ahí va. Y ahora no hacen al hombre del barro con los huesos sagrados, sino del fruto sagrado que es el maíz. Y lo hacen del maíz, y ahora sí el hombre, pero era tan hermoso el hombre, era tan hermoso, más o menos dense una idea. Más o menos, o sea, que quiero que piensen, ¿eh? Que nada más se veía a sí mismo. Era muy vanidoso, era medio narcisista. Solamente estaba ahí con su espejo, qué bonito soy, cómo me quiero. ¿Ah? Pero no construían templos, no ofrecían sacrificios. ¿Qué decidieron hacer los dioses? Destruir esa siguiente era. Es importante porque el concepto de destrucción y muerte siempre estará presente en la mentalidad indígena por estas historias. Último intento. Lo vuelven a hacer del maíz, otra vez sube, ahora Quetzalcóatl para hacer el sol y le ponen un corazón, pero bien grandote. Pero era tan grande el corazón que el hombre se la pasaba hable y hable y hable y hable y plática y plática y plática, que dicen que más que hombres eran mujeres. Ya ven cómo son, ¿verdad? No es cierto. Hablaban tanto que no hacían templos, no ofrecían sacrificios y los dioses destruyen. Ya, dijeron, se acabó, no vamos a volver a hacer a la humanidad. Los huesos sagrados los agarran y los meten al Mictlán.
El Mictlán es el inframundo. En el mundo griego estaba el Hades, no era el infierno, sino el lugar de los muertos. En el Mictlán había un dios que estaba rigiendo ese lugar que se llamaba Mictlantecutli. Tecutli significa señor. Mictlantecutli, el señor del Mictlán. Cihuatl significa señora. Mictlantecihuatl era la esposa de Mictlantecutli. Por ejemplo, ¿qué? Cihuatl, bueno, la mujer blanca o la mujer de sal, ¿no? Bien, pues Mictlantecutli manda los huesos hasta lo más profundo del Mictlán. Quetzalcóatl es una divinidad buena. Él quería mucho a la humanidad, mucho, mucho, mucho. Y le dijo a los hermanos, brothers. Brother es una palabra náhuatl que significa hermano, brothers, vamos a hacer otra vez a la humanidad, ¿no? Ándale. Bueno, ¿dónde están los huesos sagrados? En el Mictlán. Pues ahí va Quetzalcóatl, se mete al Mictlán y le dice a Mictlantecutli, Mictlantecutli, ¿me das los huesos sagrados? Y le dice, no. Ándale, Mitli. Bueno, nada más porque me dijiste Mitli. Por eso ahí va. Agarra los huesos sagrados y Mictlantecutli se arrepiente y persiguen a Quetzalcóatl. Él sale del Mictlán, amasa, se avienta los huesos, acuérdense que es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, se avienta los huesos a sus fauces y empieza a amasar los huesos con sus fauces y con su sangre le da vida a la humanidad. ¿Ven? El hombre tiene vida por un sacrificio de un Dios. La humanidad tiene vida por el derramamiento de sangre. Esto que le estoy diciendo, cuando veamos más adelante la cruz que tiene aquí en el broche, van como Quetzalcóatl cuando se metió al Mictlán y amasó los huesos. Cuando veamos esto, acuérdense de esa historia. Amasa y con su sangre, una cruz derramada por la humanidad, esta humanidad tiene vida. Pues ya los dioses ven que existe otra vez el hombre y vamos a hacer otra vez el sol, porque para que exista el sol para que exista la vida, tiene que haber un sol. Vamos a hacer el sol. Necesitamos ahora otra estrategia. Necesitamos un sacrificio. El sacrificio de dos dioses. Uno para hacer el sol, otro para hacer la luna. Y se apuntan dos. Tecuzistecatl y Nanahuatzin. Tecuzistecatl era un dios guerrero fuerte, valeroso. Y dice, para hacer el sol. Y Nanahuatzin era un dios enfermo, anciano, llagado. Yo voy a hacer la luna, ¿verdad? Pues en Teotihuacán se reúnen otra vez los dioses, hacen un fuego incandescente, inmenso, grandísimo, y esto va a ser importante, porque la Virgen se aparece en la fiesta del Panquetzalistli. Y el Panquetzalistli es la fiesta del fuego nuevo. ¿Cómo le llamamos nosotros a la Pascua? ¿Qué es lo primero que se bendice? ¿El qué? No el fuego. ¿El fuego qué? El fuego nuevo. Los indígenas le llamaban Panquetzalistli, es la fiesta del fuego nuevo. Por eso Motolinía, cuando ve esta fiesta, y me voy a adelantar, cuando ve esta fiesta dice, es la Pascua de los indígenas. Porque además hacían bolitas de amaranto, los sacerdotes se sangraban, ponían esa sangre en las bolitas de amaranto, los ponían en una copa y con una espina de maguey clavaban la espina en esas bolitas ensangrentadas, como diciendo, está siendo parte de la divinidad, es una manera de establecer contacto con la divinidad y se les daban en la boca. ¿A qué te suena eso? A la Eucaristía, ¿sí? Es el cuerpo de Cristo que se te da en la boca. Los primeros evangelizadores dicen, es Satanás que está burlándose de la Eucaristía en estas tierras paganas donde no se conoce a Dios, ¿verdad? Fíjense todas estas conexiones. Bien, en ese fuego nuevo que crean los dioses en Teotihuacán, pues aviéntense. Y Tecuzistecatl, valeroso y todo, dice, 1, 2, cuernos, dijo, está muy caliente aquí, ¿verdad? 3 intentos, ¿y qué dijo? Dijo mamá que siempre no. Y Nanahuatzin
anciano, ya llagado y enfermo, dijo, yo me aviento. Y ¡zas! Se avienta el fuego y sale como un sol, brillante, hermoso. Tecusistecatl se llena de envidia y dice, no, yo también, y se avienta el fuego y sale como un sol más brillante que Nanahuatzin, y los dioses se indignan porque él se había acobardado. Agarran un conejo y se lo avientan a Tecusistecatl y lo apagan, y viene a ser la luna. Pero estaban sin movimiento, sin movimiento. Había que establecer el movimiento. ¿Y cómo? Muévanse, decían los dioses, no podemos. Se ofrecen en sacrificio y así es como comienza la era Nahui Olin. ¿Sí? Esta es la flor que está aquí, se llama Nahui Olin. Así es como empieza la era. La era de la humanidad, esta quinta, se va a destruir en un Nahui, que significa 4, Olin, que significa movimiento. La humanidad fue creada en un Nahui Olin y se va a destruir en un 4 movimiento. Entre 1529 y 1531 hubo 3 terremotos en México. O sea, ¿hubo qué? ¿3 qué? Movimientos de tierra. Estaban esperando el cuarto. En 1531, en diciembre de 1531, está el cometa Halley en el espacio mexicano. Bueno, en el espacio, ¿verdad? Pero visible perfectamente desde Tenochtitlán y Tlatelolco y todo el Valle de México. Con Moctezuma ya había pasado siempre, en todas las culturas, un cometa es signo de desgracia. Aunque no lo sea, pero así se entiende. Moctezuma, hay códices donde está Moctezuma viendo el cometa antes de 1519. En 1531 está el cometa Halley en el cielo mexicano. Acaban de suceder 3 terremotos, estaban esperando el cuarto. En 1521 viene la conquista de México, o sea, la peste, una enfermedad, y la viruela, que no conocían los indígenas y no tenían manera de darle solución. Muerte por todos lados, 3 movimientos. Estaba la profecía de la destrucción en un 4 movimiento, pues ya nada más estaban esperando la destrucción. La cuestión es que cuando aparece el 4 movimiento, no es para destruir, sino para llenar de vida. Es el mensaje de Santa María de Guadalupe, Madre del verdaderísimo Dios, ¿por quién? La diferencia, ¿verdad? Pero cómo todas estas cosas se van uniendo y se van amalgamando, ¿verdad? Comienza ese 4 movimiento y se esperará la destrucción del mundo en un 4 movimiento. La fiesta del Panquetzalistli, que es cuando se aparece Santa María de Guadalupe, en esa fiesta, pues, se conmemoraba por esta historia. Bien, ¿quieren que les siga contando historias? Nada más porque me insisten. Vamos con Quetzalcóatl. Coatl significa serpiente. Quetzal es un ave muy hermosa, de plumaje muy hermoso, por eso es la serpiente plumada. Todo lo que ustedes vean de Coatl tiene que ver con serpiente. Bien, Quetzalcóatl dijimos que era un Dios bueno, que quería la humanidad, se ofreció en sacrificio, amalgamando, haciendo con su sangre. Pero, es importante que la humanidad tenga alimento para que pueda comer y se mantenga en vida. ¿Cuál es el alimento sagrado? El maíz. Pero el maíz lo tenía la hormiga roja. Quetzalcóatl, que su vestimenta era la vestimenta negra, se viste de hormiga negra y va a buscar a la hormiga roja y le pide el maíz. La hormiga roja se lo da, pero el maíz se lo lleva a la humanidad. Le enseña a cultivar a la humanidad. Empieza a hacer cosas muy interesantes. Quetzalcóatl tiene 3 representaciones. Serpiente emplumada, hormiga negra y hombre blanco. Extraño, en México no existían los hombres blancos. Eran tez morena, no tenían barba de chino, es decir, chino. O sea, eran lampiños. ¿Cómo representaban a Quetzalcóatl? Blanco, barbado, con casco y vestimenta negra, así está en los códices. Dicen que daba pláticas de la Virgen de Guadalupe y que era muy guapo, dicen por ahí. Esa era la vestimenta. Bien, pues él se hace hombre y se hace rey de Tula. Ustedes saben dónde está Tula, ¿ah?
Hay ciudades que tienen dos nombres. Por ejemplo, Tuxtla, ¿cómo se llama? Tuxtla, Gutiérrez, muy bien. Tula también tiene dos nombres. El segundo nombre es Traes. Y está en el estado de no me la pegas. Entonces, tú la traes y no me la pegas. Esa es la palabra completa de esta región. No es cierto, de esta región. Él viene a ser el rey de Tula. Les enseña a sembrar, les enseña a hacer muchas cosas. Y les prohíbe comportamientos inmorales. Quita los sacrificios humanos, cosa que molestan a sus otros hermanos, especialmente a Tezcatlipoca. Quita los sacrificios humanos y prohíbe los comportamientos inmorales. Los indígenas no se emborrachaban, prohibidísimo. Solamente quienes tenían permiso de emborracharse para tener un contacto con Dios eran los sacerdotes. Yo no sé por qué se han quitado esas sanas tradiciones, pero eran los que tenían permiso en aquel entonces, ¿verdad? Nada más ellos con el pulque. Bien. Y no podían decir mentiras. El adulterio era altamente castigado, prácticamente con la muerte. O sea, era un comportamiento impecable y todo por Quetzalcóatl. Si un niño o un adolescente decía una mentira, lean a Jerónimo de Mendieta, lean también a Bernal Díaz del Castillo, ahí se van a dar cuenta de todo esto. Si un niño o un adolescente decía una mentira, el papá le sacaba la lengua, agarraba una espina de maguey y se le encajaba en la lengua. Pregúntame si voy a decir mentiras. Y de ahí vienen los piercings, yo creo, ¿verdad? No decían mentiras. Por eso Juan Diego, cuando va con Fray Juan de Zumárraga, y Fray Juan de Zumárraga cree que le está mintiendo, Juan Diego esto no lo entiende. ¿Por qué? Porque ellos no dicen mentiras. Ellos siempre están llamados a decir la verdad. Por eso no entiende. Y cuando va con la Virgen de Guadalupe le dice, pues, como que no me creyó, como que no lo tuvo por cierto. Porque los indígenas tenían la estricta obligación de no dejar en mal a quien me dio un mensaje. No podían hacerlo. Imagínense ustedes que yo voy con el padre Ernesto, me pide que vaya a hablar con alguien, y yo voy, hablo con esa persona, oye, pues dice el padre Ernesto que si puedes ayudar aquí en evangelización aquí. No, a mí el padre Ernesto, y empieza a decir pestes. Yo no puedo dejar en mal a esa persona. Padre, pues fíjate que me dijo acá la persona con la que me enviaste, que parece como que no quiere ayudar. Me da la impresión. Como que no quiere. Yo lo noté, algo raro, pero, o sea, en nuestra mentalidad, no, bótalo. Mándalo a Estados Unidos, o mándalo a Sudamérica, o mándalo a otra parte, pero no. O sea, quedamos en mal a la otra persona. El indígena estrictamente prohibido eso. Era un comportamiento increíble. No nos imaginamos esto. Por eso los evangelizadores, los primeros, Motolinía, Bernardino de Sahagún, Jerónimo de Mendieta, todos los demás, los Pedro de Gante, en sus escritos decían, es que no podemos entender, el evangelio ya está aquí. Nada más hay que purificar de todas estas divinidades y todos estos ídolos y esta influencia de Satanás, pero ellos ya viven como a lo que los venimos a enseñar. Ni los españoles viven como ellos ya conociendo el evangelio. Por eso era algo impresionante. Bien, pues Quetzalcóatl hace todo esto. Tezcatlipoca se enoja, se molesta mucho porque ya no hay sacrificios humanos y se viste de anciano y llega con un brebaje y le dice, oh, Quetzalcóatl, te veo un poco cansado. Sí, estoy cansado, pues me he hecho hombre y eso me ha debilitado un poco. Traigo un brebaje que te va a hacer sentir muy bien. A ver, pásamelo. A ver, dame más. A ver, dame más. 3 veces lo ven. ¿Qué es eso? Es pulque. ¿Pulque? Sí, pulque, te quiero emborrachar.
Pues se emborracha, cosa que él había prohibido, se emborracha, hace una serie de desmanes y ya al día siguiente, en la cruda realidad, se da cuenta que ha pasado cosas terribles. ¿Quién es el culpable de esto? Y le dicen, tú. ¿Yo? Ya no puedo ser más el rey de Tula. Traes y no me la pegas. No puedo ser más. Me voy. Y entonces se va a la costa de Veracruz, por donde va a llegar Hernán Cortés muchos años después. Se va a la costa de Veracruz, toda la gente ahí va detrás de él, se sube a una barca dorada, voltea y ya cuando empieza a navegar y les dice, me voy pero I'll be back. I'll be back es una palabra náhuatl que quiere decir, pero regresaré. Y se va y se pierde y se transforma en una estrella que nosotros conocemos como Venus, el planeta. Y está la expectativa, él va a regresar a ocupar su trono, el trono que le pertenece, el trono porque a él nos ha enseñado todo esto y es Dios, aparte, es un Dios. Bien, pues esa es la historia de Quetzalcóatl. Y por último, con eso terminamos, la historia de Huitzilopochtli. El gran dios azteca, el terrible dios azteca. Es el dios de la guerra, es el dios sol en su cenit, es el dios sediento de sangre humana. Si Quetzalcóatl no quería sacrificios humanos, Huitzilopochtli eso es lo que pide. Los aztecas salieron hacia el año 1114 después de Cristo de la ciudad mítica de Aztlán. Era como un islote. Por eso Tenochtitlán, que va a ser también otro islote, es como representar esa mítica Aztlán. Mítica no porque no ha existido, sino porque no se sabe exactamente dónde está. Bien, salen de Aztlán y vagan por más de 200 años. Lo extraño en esto es que el sacerdote náhuatl de Mexica, ellos no se llamaban aztecas, se llamaban a sí mismos mexicas. Los demás les decían aztecas porque habían salido de Aztlán. Ellos, el sacerdote, les había anunciado que Huitzilopochtli dijo, afirmó, salgan de su tierra, vayan a una tierra que yo les voy a mostrar. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Vaya. ¿A qué les suena eso? ¿No les suena un Génesis capítulo 12? Es lo mismo. Y los aztecas no conocieron a los israelitas. Salgan de su tierra, vayan a una tierra que yo les voy a mostrar. Vagan por más de 200 años hasta que llegan, después de varias vicisitudes, a lo que es Tenochtitlán. Ahí se encuentran a un águila parada sobre un opal, devorando una serpiente. Esto es un símbolo, además de un hecho histórico, si lo queremos entender así, es un símbolo. Todos que fuimos a la secundaria, algunos escribieron sobre piedra, otros sobre papel, y veo 2 o 3 sobre computadora, ¿verdad? ¿Se acordarán qué es lo que nos enseñaron en secundaria? ¿Qué significa ese símbolo? ¿Qué significa el águila? Si alguien lo dijo mentalmente porque no he escuchado nada, significa el sol. Para los aztecas el águila significa el sol, es el ave que está en lo más alto. Este símbolo del águila, acuérdense cuando hablemos de San Juan Diego, ¿verdad? Entonces, el águila. ¿Qué significa el nopal? La piedra de sacrificio. La piedra de sacrificio. El águila no está parada sobre el nopal originalmente, está parada sobre las tunas, que son de color rojo. ¿Qué significan las tunas? Los corazones. ¿Y qué significa la serpiente? Significa la sangre. Así, lo que corre por nuestras venas es sangre. Es el sol que está tomando de la piedra de sacrificio los corazones y la sangre. Esto va a ser fundamental en la mentalidad indígena, concretamente azteca. Es el sol que necesita de la sangre y de los corazones de los hombres. Bien, Coatlicue, ahí ustedes la pueden ver. Coatlicue, Coa, ¿qué significa? Serpiente. Significa faldas de serpiente, eso significa Coatlicue, faldas de serpiente. Ella era
la esposa de Itzíhuatl. Itzíhuatl es el cielo. Coatlicue es la tierra, es la diosa tierra. Por eso la tierra estaba casada con el cielo. Los dos tenían, entre los dos tuvieron dos hijos, Coyosauhtli y Sensonhuiznaga. Coyosauhtli es la luna, Sensonhuiznaga las estrellas. El cielo y la tierra tuvieron a dos hijos que eran la luna y las estrellas. Coyosauhtli, Sensonhuiznaga. Coatlicue le dice a su esposo Itzíhuatl, ¿sabes qué? Me voy un ratito a mi cerrito, a mi casita de Coatepec. Ya apareció otra palabra importante, Tepetl. Tepetl significa cerro. Tepetl significa cerro. Cuando hablemos de Tepeyac, Tepetl significa cerro. Cerro de la serpiente. Me voy a ir a mi casita de Coatepec. Ahí va ella. Y ya está barriendo el templo. Para nosotros barrer el templo es una acción del sacristán. Para los indígenas barrer el templo es una acción sagrada. Juan Diego, cuando se construye la ermita para la Virgen de Guadalupe, le pide al obispo Fray Juan de Zumárraga que se le dé permiso de barrer el templo. ¿Por qué? Porque él quiere realizar una acción sagrada, preparar el camino para el Señor. Más o menos lo que hace Juan el Bautista para nuestro Señor Jesucristo, eso significaba barrer el templo. Bien, pues ella estaba barriendo el templo bien feliz. La, 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 la. De ahí los pitufos se copiaron la canción. En eso, una pluma de colibrí entra al templo, la toma y se la pone en su vientre. Se la pone en su vientre y queda embarazada. Coatlicue. Coyosauhtli, Sensonhuiznaga se dan cuenta de esto y dicen, vamos a matar a mamá. ¿Por qué? Porque tiene un hijo y no es de papi Itzíhuatl. Y ahí van, corriendo. Otro dios se acerca al vientre de Coatlicue y le dice, Huichi, oye, te quieren matar tus medios hermanos. Entonces él en el vientre de su madre hace una espada de fuego en forma de serpiente, sale del vientre de su madre y a Coyosauhtli la desgaja o lo desgaja y empieza a rodar. Y se empieza a desgajar en la medida en que va cayendo del templo. Por eso, la luna, cuando se pone regrandota, como una pelotota, y alumbra hay una canción de esas, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Empieza a desgranarse o a desgajarse y cae por el cerro. Esto va a ser importante en los sacrificios humanos. La luz que vence a las tinieblas, el suelo es el inframundo. ¿Bien? Y a Sensonhuiznaga le da un golpe tan fuerte que lo esparce por todo el firmamento. Así es que la luna y las estrellas estarán condenadas a vagar por la noche peleando. Son una constante batalla, una batalla eterna con el sol. El sol Huitzilopochtli con sus medios hermanos Coyosauhtli, Sensonhuiznaga. ¿De qué color se pone el sol cuando se coloca en el poniente? Rojo. ¿Por qué? Porque decían los indígenas, sus medios hermanos lo flecharon y empezó a desangrar. El sol tiene este camino. Se va por abajo y vuelve a salir. Se va por abajo. Pero cuando se pone color rojo quiere decir que se está desangrando. Y si se sigue desangrando, se puede quedar aquí a la mitad del camino y no va a salir. No va a salir. ¿Necesita qué? Una transfusión de sangre. ¿Y de dónde? De los sacrificios humanos. Por eso, los sacrificios humanos serán principalmente para Huitzilopochtli, porque si se destruye el sol, se destruye el universo, se rompe la armonía, batalla constante, lucha permanente. ¿Entre qué? Entre el ¿qué? Sol. ¿Entre qué? Ah, qué interesante. Esa batalla constante, ese rompimiento de la armonía, o necesidad de los sacrificios, ya está plasmado en Santa María de Guadalupe, pero al revés. No es violencia, no es derramamiento de sangre, no es sacrificio humano, sino es armonía, es paz, es luz, es alegría, es vida. Bien, pues así el indígena, sobre todo los aztecas, tendrán en los sacrificios humanos el fundamento para mantener la armonía de todo el universo. Cuando hablemos de la flor que está aquí entre sus manos en sesiones posteriores,
Cuando hablemos de la flor, acuérdense de esto que estoy platicando ahorita. Acuérdense de eso. Cuando hablemos de la flor que está aquí, sol, luna, estrella, sacrificios humanos, derramamiento de sangre, vamos a entender cómo ella nos está diciendo algo totalmente distinto. Muy bien, pues ese es el preámbulo para llegar al acontecimiento guadalupano. Todavía nos falta el preámbulo 2. ¿Cuál es el preámbulo 2? La conquista. Vamos a ver la conquista y vamos a ver también los primeros evangelizadores. Motolinía, Fray Juan de Zumárraga y los demás frailes, algunos diocesanos, algunos dominicos, algunos agustinos. Al final del 1570 es cuando llegan los jesuitas. Vamos a ver los primeros evangelizadores y la conquista es el acontecimiento previo a lo que va a ser la manifestación más tierna en México de la presencia de Dios a través de su Madre Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe. Muy bien, pues por lo pronto hasta aquí, para que tengamos ese contexto de lo que ha sido las divinidades, la historia, y estas historias son de las que se vale Santa María de Guadalupe para plasmarse todo esto. Porque dicen, es que es un códice, sí, es un mensaje, pero ¿de dónde viene el mensaje? De todas estas historias. Hay otras historias que tienen que ver con la creación y los dioses. De eso no hablamos. ¿Por qué? Porque no tienen que ver con Santa María de Guadalupe. Estas historias tienen que ver directamente con Santa María de Guadalupe. Y tiene que ver con Santa María de Guadalupe para que entendamos el códice. Porque en el códice vemos dibujitos, pero no son dibujitos, son palabras a través de imágenes que se llaman ideogramas, que con estas historias vamos a entender mejor cuando lleguemos a ese momento. Lo interesante es cómo, sin hablar directamente de Santa María de Guadalupe, estamos hablando de Santa María de Guadalupe. ¿Por qué? Porque ella toma estas historias. Hay un concepto, el padre Ernesto no me dejará mentir, que en la iglesia se llama logoi sprematokoi, que son las semillas del verbo. Las semillas del verbo es la presencia de la palabra de Dios en todas las culturas. Aquí hay perfectamente un logoi sprematokoi, las semillas del verbo. Y también en la actualidad, bajo el concepto de la nueva evangelización, se habla de la inculturación del evangelio. El Papa Juan Pablo II, hablando de Santa María de Guadalupe, afirmó: Santa María de Guadalupe es el modelo de evangelización perfectamente inculturado. ¿Qué significa perfectamente inculturado? No hay otra forma más clara, después de la revelación cerrada con la muerte del último apóstol, más clara de introducir el evangelio a una cultura que Santa María de Guadalupe. Eso es lo que te está diciendo el Papa Juan Pablo II. Santa María de Guadalupe es el modelo de evangelización perfectamente inculturado. Quita, no toma, por eso no contamos tantas historias, no toma lo malo de la cultura, sino toma lo bueno, todo aquello que te habla de Dios y ya está sembrado en esa cultura y lo lleva a su plenitud en Jesucristo nuestro Señor.